Padre, gracias por esta mañana, lo que hemos recibido, lo que hemos escuchado. Gracias por bendecir tu palabra y que florezca en nuestros corazones. Y te pedimos que nos guíes en esta mañana, Señor, que nuestros corazones puedan estar atentos a tu palabra. Señor, queremos ser transformados por ella. Así que te pedimos que nos ayudes. Te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Una vez, no hace mucho tiempo, alguien me dijo que no debíamos llamar a nadie líder en la iglesia, porque Dios nunca llamaba a nadie a ser líderes, sino que Dios llamaba a la gente a ser siervos, y que nadie podía tener el título de líder en la iglesia y nadie se podía poner ese como yo soy el líder de este grupo. Y aunque Dios no llama en la Biblia, ¿verdad? No dice sea un líder, sí nos llama a ser siervos, pero sí nos llama a ser líderes. Líderes que son siervos, ¿ok? Entonces, no es malo ser líder. La Biblia dice que tenemos que ser líderes, pero que necesitamos ser líderes que son siervos, que entienden lo que van a realizar. En nuestra sociedad a veces la idea de líder es una persona que manda a los otros, una persona que no escucha, una persona que, como estábamos escuchando en la predicación, tiene carácter fuerte. Ese es un líder, según la sociedad. Pero en la Biblia, si pudiéramos definir qué es un líder, en la Biblia un líder es un siervo que apunta a los demás a ser como Jesús. Un líder en la Biblia es alguien que guía a los demás a que puedan ser siervos de Jesús, siervos de los demás. Y hoy vamos a pensar en este tema de cómo capacitamos a los líderes o cómo seguimos capacitando a los líderes. Todos nosotros somos líderes. Dios nos ha puesto en alguna esfera diferente y todos nosotros somos líderes. Líderes en nuestra casa, líderes tal vez en nuestro trabajo, líderes en la iglesia. O todos también podemos convertirnos en líderes. Entonces lo que vamos a aprender hoy no es solo para alguien que es designado como líder, el líder tal en la iglesia, el líder tal en la empresa. Pero cada uno de nosotros podemos y debemos ser líderes. Un problema de los hombres es que los hombres nos volvemos pasivos. Y eso no es lo que Dios quiere. Quiere que seamos activos, quiere que lideremos. Eso no se va a ver igual en todas las personas, pero el Señor sí quiere que seamos líderes. Entonces quiero que abran en sus Biblias, por favor, el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Mientras lo buscan, les voy a recordar un versículo en el libro de Mateo, donde Jesús dice que hay mucho trabajo en la mies. Pero ¿cómo son los obreros? Son pocos. Son pocos. Así que Jesús plantea un problema ahí. Pero en el mismo versículo Jesús da cuál es la salida. ¿Qué tenemos que hacer? Orad a quién. Orad al Señor de la mies que mande obreros. O sea, el dueño, oremos al dueño, a Él que mande. Y esa es la idea del líder. El líder no es solo uno que manda, pero es uno que sirve ahí en la iglesia, que sirve con los hermanos. Así que segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer versículo 1 al versículo 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Me gusta cómo la Reina Valera pone un título ahí sobre esta parte que dice un buen soldado de Jesucristo. Y lo que habla es cómo un buen soldado se comporta, cómo un buen soldado de Jesucristo vive y se comporta. La carta de 2 Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo. Es la última carta que le escribe. Se le escribe a su hijo en la fe, Timoteo.
pero no solo para él es útil, sino para toda la iglesia. Y esta carta la escribe antes de ser muerto, antes de llegar al martirio. Varias veces en el libro menciona que está en las últimas horas o en los últimos momentos. Y para nuestro estudio de esta mañana nos vamos a centrar en el versículo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y se ha hablado mucho de que este versículo es la base para el discipulado. Lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es, usted tiene que hacer esto para discipular. Timoteo es un pastor y él debe hacer esto para discipular y levantar otros oficiales en la iglesia, otros que son pastores y ancianos. Y aunque esa es la idea primordial del versículo, cómo este hombre que es Timoteo, es pastor y anciano, puede capacitar a otros y levantar a otros en esta labor. Esa es la parte primordial. También podemos ver que podemos aplicarlo a nosotros como líderes y lo que vamos a realizar. Recuerden, esto es para todos. Si usted es un líder nombrado en la iglesia o si usted no es un líder nombrado en la iglesia. Si usted es un líder potencial, alguien que tiene que trabajar para hacer eso. O si ya usted es alguien que el Señor ha llamado como líder. Debe verse como alguien que trabaja en la obra del Señor. Dios nos ha salvado como cristianos y no nos ha salvado solo para que vengamos. No, nos ha salvado para que participemos activamente en la obra de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho. Nos ha llamado para participar activamente. Así que todo cristiano necesita capacitarse para realizar la obra que Dios le ha dado. Obviamente todo a diferentes escalas en el Señor, donde el Señor nos ha puesto. A veces tenemos la idea del líder que es uno que siempre brilla, siempre está ahí enfrente. Este es el líder. Pero el que está abajo aconsejando, no, ese no es tan buen líder. Yo quiero ser el que está enfrente. Pero lo que el Señor quiere es que nos capacitemos para servir al Señor en el área donde Él nos ponga, donde ya nos ha puesto. Entonces, para desarrollar este tema de capacitar a los líderes o seguir capacitando a líderes nuevos en la iglesia, vamos a pensar en algunas preguntas que nos van a ayudar a responder esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a capacitar? Voy a leer de nuevo el versículo 2, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y estas preguntas van a salir de una palabra aquí clave. La palabra aquí clave es encarga. El versículo 2, encarga. Eso significa que pone, que delega, que entrega a otra persona. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a encargar? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Eso es lo que tiene que encargar, lo que tiene que entregar. ¿Y a quién se lo va a entregar? A hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces la primera pregunta es, ¿qué les encargo? ¿Qué voy a encargar a los líderes con los que voy a trabajar? ¿Qué les voy a encargar? Esa es la primera pregunta. ¿Y qué les voy a encargar? Dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo como apóstol había comunicado muchas cosas a Timoteo. Muchas cosas había enseñado a Timoteo. Le había enseñado a Timoteo tanto en reuniones con mucha gente, como también le había enseñado personalmente a Timoteo. El libro de Filipenses, Pablo está hablando y pone el ejemplo de dos hombres. Y uno de esos hombres es Timoteo. Y Pablo dice que no tiene a nadie como él. No tiene a nadie como él. Y eso significa que Pablo había pasado mucho tiempo con Timoteo. Y no solo había pasado tiempo, pero le había enseñado y había visto cuál era la respuesta de Timoteo hacia él. Y dice Pablo que no tiene a ninguno como él, porque él, hablando de Timoteo, se interesa por los demás. Pablo dice, todos se interesan por lo suyo, pero él no. Él anda buscando el bien de los demás. Así que Timoteo había escuchado mucho de Pablo, había aprendido mucho de Pablo, porque es el hijo espiritual del apóstol. Había participado en varios viajes con Pablo, en plantaciones de iglesia con Pablo. Había también participado en algunas de las cartas, viendo mientras Pablo escribe, varias de las cartas empiezan hablando de Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? Como él que está ahí con el apóstol. Así que había escuchado mucho de él y había sido enseñado por Pablo.
había escuchado de la revelación de Dios, cómo quería Dios que se condujera la iglesia, cómo quería Dios que amáramos a los demás, cómo quería Dios que fueran los líderes en la iglesia, los pastores y los ancianos, los hombres maduros. Eso es lo que Pablo había enseñado a Timoteo, lo que había comunicado. Entonces, ¿qué tiene que enseñar Timoteo, tiene que enseñar lo que ha oído de Pablo. Y dice el versículo, ante muchos testigos. Esto puede también traducirse como entre muchas personas o en la presencia de muchas personas. Y puede referirse a Pablo cuando nombraron a Timoteo como anciano, como dice también la primera carta de Timoteo y esta segunda carta. O también puede referirse a todo el tiempo en que Pablo estuvo enseñando a Timoteo, pero no solo a él, sino a otros que estuvieron escuchando. Y había otros que habían estado alrededor de Timoteo escuchando lo que Pablo les enseñó. Voy a mencionarles algunos nombres, algunos son más famosos que otros. Silas, Bernabé, Epafras, Tíquico, Epafrodito, Aristarco, Lucas y otros, que estaban alrededor de Pablo con Timoteo escuchando lo que Pablo estaba hablando y enseñando. ¿Qué tenía que entonces enseñar o encargar Timoteo? Lo que has oído de mí. Ahora, ¿qué es eso que Pablo pone tanto énfasis a que tiene que encargar, a que tiene que entregar? Si este es un tesoro que tiene que entregar, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan tesoro? Lo que hablan los hombres es importante, ¿verdad? Lo que habla mi jefe, tengo que ponerle atención. Si no escucho a mi jefe, voy a tener grandes problemas. Pero esto es mucho mayor que solo un jefe para Timoteo. Lo que le está encargando es lo que ha oído de Pablo, pero eso es la palabra de Dios. Pablo como apóstol estaba hablando la revelación de Dios. ¿Qué le estaba encargando Pablo a Timoteo? Tiene que encargarles a ellos la palabra de Dios, este tesoro, la palabra de Dios. Un poquito más atrás, en el capítulo 1 de 2 Timoteo, Pablo escribe lo siguiente en el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Cuando estamos entonces trabajando con nuevos líderes o capacitando a líderes, ¿qué les vamos a encargar? ¿Qué les vamos a entregar? La palabra de Dios. Eso es lo que les vamos a entregar. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo que Pablo le está dando a Timoteo. Le encargo lo que ha escuchado de mí. La palabra de Dios. Y eso es lo que le damos a los nuevos líderes o a los líderes viejos con los que trabajamos, con los que queremos trabajar. Tenemos que encargarles la Biblia. Y cuando pensamos en la Biblia, como sabemos, y espero que así lo meditamos, la Biblia es un tesoro. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y a veces no comprendemos lo que esa frase de la palabra de Dios significa o qué tanto peso tiene. Pero es la palabra de Dios, no es un libro cualquiera. Hay libros muy buenos en este mundo, libros que nos hacen pensar mucho, libros que nos hacen cambiar algunos hábitos o que nos hacen tener una cosmovisión diferente. Pero ninguno de esos libros es la palabra de Dios, ninguno. Todos los libros, por muy bueno que sea el autor, por muy bueno que el autor se haya preparado, por muy hombre de Dios que sea, fácilmente le podemos encontrar algún error. Esto no es correcto, esto tampoco. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que no tiene error, no tiene ni un solo error, porque es la palabra de Dios, es el tesoro que Dios ha dado a la humanidad y especialmente a su pueblo. Entonces lo que entregamos a los demás es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un cuerpo de doctrina, de conocimiento, pero que no solo se queda ahí en nuestra mente o en nuestro corazón, sino que tiene que verse reflejado en la vida. ¿Cuál es el eslogan de Impacto? La palabra de Dios aplicada ¿a qué? Al diario vivir. O sea que esa palabra estuvo en nuestra mente y en nuestro corazón, pero no se quedó ahí. No se quedó ahí. Se vio en mi vida. Lo que normalmente hacemos es que hacemos una división entre la vida secular y la vida de la iglesia. Bueno, la vida de la iglesia es
el tiempo que fui el domingo al culto, la conferencia de hombres, pero saliendo de la conferencia de hombres es otra cosa, es otro mundo. En este mundo es salvaje. Tenemos que vivir de otra manera. Y entonces, ¿y la palabra de Dios que estuvimos aprendiendo? Recuerdo una vez, cuando yo todavía estaba en el colegio, dos amigos míos fueron a la universidad, antes que yo fuera. Y uno de estos amigos, estábamos aquí en la iglesia y empezó a hablar cosas que había aprendido en la U. Varios estábamos asombrados de lo que estaba diciendo. No estaba diciendo cosas malas, pero estaba hablando algo diferente a lo que él había hablado antes. Y como vio que lo estábamos viendo raro, me dijo, es que la universidad te cambia. Esa fue su respuesta. Vi a mi otro amigo que es pastor. Bueno, en ese tiempo no era pastor. Me dijo, me empezó a contar lo que él hacía en la universidad. Mira, yo llego a la universidad y me pongo a compartir el evangelio. Hay cosas ahí diferentes, me dice. Pero tenemos que anclarnos en la palabra de Dios. Y yo dije, cuando vaya a la universidad quiero ser así. Porque la palabra de Dios no solo está en mi mente, pero la palabra de Dios también llega y se ve en mi vida diaria. Así que lo que transmitimos de la palabra de Dios es en la mente, el conocimiento, el corazón, pero también se nota en la vida, afecta la vida diaria. Mi vida diaria, desde las cosas grandes, como qué casa quiero comprar o dónde voy a trabajar, como en cosas pequeñas, qué actitud voy a tener en el banco, qué voy a hacer con el que no me habla en el trabajo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tiene que darle la palabra de Dios. Esto es lo que va a encargar. Más adelante en la carta, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, versículos famosos, dicen: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces este encargo que Dios está dándole a Pablo para que se lo dé a Timoteo y de alguna manera también nos lo da a nosotros es algo grande. ¿Qué voy a encargarle a los demás? La palabra de Dios. Eso es lo que voy a encargarles, la palabra de Dios. Pablo o Timoteo iba a tener éxito en su labor si lo que entregaba era la palabra de Dios. Y nosotros vamos a tener éxito si lo que entregamos es la palabra de Dios. A veces queremos capacitar a las personas con otras ideas. Mira, hay que hacer esto y lo otro. La palabra de Dios es importante, pero primero hay que hacer estas otras cosas. Entonces no tenemos éxito. Pero lo que voy a encargar es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que voy a encargar en futuros líderes o en los líderes con los que estoy trabajando? La palabra de Dios. Eso es lo que les voy a entregar. Así que es bien importante qué les voy a entregar, pero también es muy importante a quién se lo voy a entregar. Y esa es nuestra segunda pregunta. ¿A quién le encargo? ¿A quién le encargo esto que he escuchado de los demás? ¿A quién tenía Timoteo que encargarle lo que había escuchado de Pablo? ¿A quién usted le va a encargar lo que ha escuchado de la palabra de Dios? Lo que ha escuchado de su líder, lo que ha escuchado de la persona que lo ha discipulado. ¿A quién se lo va a encargar? El versículo dice: a hombres fieles. Esa es la primera, hombres fieles. Segundo, que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que la primera es hombres fieles. Hombres fieles. Este encargo no se le puede dar a cualquiera. Tiene que ser hombres fieles. Hombres fieles. Esto no es acepción de personas. No se lo quieren dar a todos, solo es para algunos. Es que este encargo es grande. No se le puede dar a cualquiera. Tienen que ser hombres fieles. Y como vamos a ver más adelante, esto no limita el grupo de personas y dice, bueno, yo no soy hombre fiel para afuera. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Se lo encarga a hombres fieles, pero la meta es que seamos fieles, que seamos de esos que están listos para recibir. Hombres fieles, entonces, primero. Ahora, cuando pensamos en la palabra fieles o en esa frase, hombres fieles, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente con hombres fieles? Fidelidad, ¿ok? ¿Qué más? Compromiso, obediencia, servir, dedicación, muy bien, perseverancia,
Son buenas respuestas. Y bueno lo que están viendo ahí en hombres fieles. Esta idea de hombres fieles, esta palabra fieles ahí en este versículo, tiene que ver también el original con la palabra fe. La misma raíz. Entonces, esta idea de hombres fieles es un hombre que está conectado ¿a qué? Está conectado a la fe. Es alguien que es leal a la fe, que está comprometido, como ustedes decían, con la fe. Ese es un hombre fiel. Está comprometido con Dios en su corazón y en sus acciones. No solo en lo que dice, pero desde su corazón está comprometido con el Señor. Su fe, como está conectado a la fe, su fe es evidente en cómo actúa. A pesar de las dificultades, muy bien. Entonces, su fe que tiene internamente se ve reflejada exteriormente. Ese es un hombre fiel. Un hombre que está comprometido con Dios. De tal manera que sabe, como está comprometido con Dios, sabe que tiene que participar sí o sí en la obra de Dios. No se puede quedar sin participar. Sabe que tiene que hacerlo porque está comprometido con el Señor. Y saben, el Señor quiere hombres fieles en su obra. Eso es lo que Él quiere, hombres fieles. No hombres perfectos, no hombres que se saben todas las respuestas, no hombres que nunca cometen un pecado, no hombres que tienen los dones más evidentes. No hombres que saben todos los debates teológicos. No quiere eso. Quiere hombres fieles. Hombres fieles son los que el Señor necesita y quiere para su obra. Y eso obviamente va mucho más allá de lo que puede decir alguien con su boca. Tiene que ver con el corazón, como les decía antes. Varias veces se describe en la Biblia a los cristianos en conjunto como fieles, pero también se describe a personas individuales como fieles. Miren un ejemplo refiriéndose a una comunidad de cristianos. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Santos y fieles, la comunidad de cristianos en Éfeso. Hablando de Moisés, Números capítulo 12, versículo 7 dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué descripción de Moisés? Dios está diciendo eso. Moisés es fiel en mi casa. ¿Qué descripción? Ahora escuchen esta descripción de Dios, de Josué, el sucesor de Moisés. Deuteronomio capítulo 1, versículo 36, está hablando de la generación mala en la que vive Josué. Y miren lo que Dios dice de Josué. Hablando de Josué, porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Cómo ha seguido Josué a Jehová? Fielmente, fielmente. Entonces los hombres de Dios, los líderes, necesitamos ser hombres fieles. Hombres fieles. Como les dije antes, esto no es hacer acepción de personas. Es que tenemos que prepararnos para esto. Deuteronomio 1:36. Sí. Job también fue un hombre fiel. Exactamente. Yo solo mencioné algunos, pero tenemos varios ejemplos en la Biblia de hombres fieles. Así que podemos crecer en ser hombres fieles. Si usted dice ahorita, no soy hombre fiel, puede crecer. La humildad, sí, así es. Y ya vamos a hablar más adelante de la humildad. Excelente, don Sergio. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Necesitamos buscar hombres fieles a quien le vamos a encargar esto. De llevar la palabra de Dios, de ser un líder. Eso es lo que necesitamos hacer. A veces el hombre fiel no se va a ver tan fácil. No podemos tampoco decir que un hombre es fiel porque hizo esto o no hizo aquello. No, necesitamos ver en el tiempo qué es lo que hace, cómo actúa, cuáles son sus reacciones. Eso nos va a decir que es un hombre fiel. No vino hoy, no, ese no era hombre fiel. Pero cómo actúa, qué hace en el tiempo, cómo habla. Eso va a demostrar si es un hombre fiel o no es un hombre fiel. Así que, ¿a quién le encargamos? A los hombres fieles. Pero estos hombres no solo deben ser fieles, sino que también, la segunda, el versículo dice, idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué queremos con estos hombres fieles?
les encargamos esto para que ellos hagan algo similar a lo que les hemos dado. Este versículo también muchos han contado las generaciones que se ven aquí en este versículo. Pablo le enseñó a Timoteo, y eso es lo que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Así que Pablo le encargó ¿a quién? A Timoteo. Timoteo se lo iba a pasar ¿a quién? A hombres fieles. Y estos hombres fieles se lo iban a pasar ¿a quién? Se lo iban a pasar a otros. Y esa es la cadena del discipulado. Hombres idóneos, exactamente, para enseñar también a otros. ¿Qué significa eso de idóneos? Significa adecuados, suficientes para enseñar también a otros. Son hombres fieles que han aprendido a enseñar también. ¿Ok? Son hombres fieles que han aprendido a enseñar. Y esto de enseñar es bien importante, porque hemos escuchado el dicho que dice que nadie nace aprendido, ¿verdad? Pero a veces pensamos que la gente debe saber las cosas. Entonces, un niño de 1 año, si pensáramos en un niño de 1 año, el niño de 1 año no sabe que es malo agarrar un florero y quebrarlo. Él no sabe si no le enseñamos. Así que va a agarrar el florero y lo va a quebrar. Él no sabe que es malo. Ahora, cuando yo le explico, si usted agarra este florero y lo tira, eso es malo, es desobediencia, no puede hacerlo. Si él viene y toma el florero y lo quiebra, esa es otra cosa, ya desobedece algo que le habían enseñado. Pero al principio no sabe que era malo hacerlo. Ajá. Sí. Sí. Entonces hay una predisposición a la maldad, pero el niño todavía está aprendiendo, entonces no sabe, ¿verdad? Entonces sí está predispuesto a hacer el mal, pero él no sabe que esto en sí es malo, hasta que le digo, esto es malo, esto es pecado. Entonces Pablo dice aquí que estos hombres idóneos tienen que ser idóneos para enseñar también a otros. Entonces parte de encargarle a otros es parte de enseñarle a enseñar a otros. No solo darle, pero es también enseñarle para que pueda enseñar a otros cómo va a encargarle la palabra de Dios. Me gusta un ejemplo de esto en el libro de Hechos. Pueden buscar en sus Biblias el libro de Hechos, capítulo 18. Realmente es un ejemplo de las dos preguntas que hemos visto hasta ahora. Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando leyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces vemos aquí a Apolos. ¿Creen que es un hombre fiel, Apolos? Sí, un hombre fiel. Dice que era elocuente y poderoso en las Escrituras y se puso a predicar en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron estos hermanos, que es una pareja, Aquila y Priscila, cuando lo escucharon, dice que lo tomaron aparte, porque Apolos no conocía todo del Señor, dice que solo conocía el bautismo de Juan, o sea, conocía hasta el momento de que Juan enseñó el bautismo, pero no conocía más del Mesías. Y entonces lo tomaron aparte, ¿y qué hicieron? Le enseñaron. Ya enseñaba a Apolos, pero le enseñaron para que pudiera enseñar a otros. ¿Y qué pasó con Apolo? Aprendió de estos hombres y enseñó. Dice que demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, si volvemos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Y vemos que este modelo sigue en el evangelio que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio que tenemos. Pensemos en Jesús, en su ministerio terrenal. Escoge a 12 apóstoles. Y a estos 12 apóstoles les da la encomienda, les entrega la gran comisión. Y les dice que tienen que hacer discípulos ¿de qué? De todas las naciones, de todas las naciones. Así que los apóstoles comienzan a realizar esta labor, de predicar y hacer discípulos. Hasta cuando llega el momento de Pablo y Pablo se convierte. Y luego Timoteo también se convierte. Y otros empiezan a convertirse por esto mismo que hacen, que es lo que Jesús le enseñó a los apóstoles. Y pensemos en el tiempo cuando llega el evangelio a Honduras, hace muchos años. Y pensemos en la persona que le compartió el evangelio a usted, que un día le compartió otro y esa persona creyó. Y pensemos en el momento cuando usted escuchó el evangelio de esa persona que le habló y usted también creyó. ¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado lo que dice este versículo. Un hombre fiel que le enseñó a otro, le enseñó a otro, le enseñó a otro. Pudiera ser que muchos se quedaron en el camino y no hicieron la tarea de seguirlo haciendo. Puede ser, eso puede ser. Pero siguió. Y ese es el poder del evangelio. Entonces necesitamos ser de esos hombres fieles que hemos recibido este encargo y lo pasamos también a otros que sean idóneos para enseñar a otros. A veces no se ve estos hombres idóneos tan rápido, ni se ve a estos hombres fieles tan rápido. A veces al ver a una persona decimos, este no es hombre fiel, este sí. Y decía el pastor Pavel de cómo nos podemos equivocar, ¿verdad? Porque las apariencias engañan. Y probablemente si usted ha estado algún tiempo en su iglesia, se ha dado cuenta que habían algunos que parecía que llevaban gran fruto. Este va a ser un gran líder después. Desaparecieron. Y otro que no se miraba como, no le miraba nada de futuro, espiritualmente hablando, es el que termina sirviendo al Señor. Y ahí es, como decía Don Luis, el peligro del corazón, como hizo Samuel, ¿verdad? También el pasaje que leyó el pastor Pavel. Cuando Samuel vio al hombre fuerte, al hermano de David, dijo, este es el que Dios tiene para el servicio como rey. Y Dios le dijo, no es él. Yo miro el corazón. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado con eso. Pero si he recibido este encargo que el Señor me ha dado por medio de otros, entonces necesito también encargarlo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y esto es una gran bendición, pero un gran privilegio que tenemos, que tiene cada uno de nosotros. Recuerden, esto no es solo, ahí le están hablando a aquel líder. Yo vine a este taller para ver qué decía aquel. No. Piensen usted en lo que ha recibido y cómo se prepara para realizar esta labor. Y esa es nuestra última pregunta. ¿Cómo me preparo para ser un hombre fiel? Espero que ese sea el deseo de cada uno de nosotros, ser un hombre fiel. Eso no significa que Dios nos va a llamar a todos a ser pastores y ancianos, ¿no? Dios va a llamar a algunos para hacer ese trabajo, pero Dios va a llamar a otros a no hacer ese trabajo, pero a hacer su trabajo donde Dios lo ha puesto, como ingeniero, como doctor, pero en ese lugar a enseñar la palabra de Dios, como líder de Grupo Casa, como líder de su familia. Si Dios no lo pone como líder en ningún lado, sepa que Dios sí lo ha puesto como líder en su casa. Ahí tiene que liderar a su esposa y a sus hijos. Así que espero que ese sea un deseo profundo en nuestro corazón. ¿Cómo voy a ser un hombre fiel? Yo quiero ser un hombre fiel. Espero que ese sea su deseo. Quiero ser un hombre fiel. ¿Cómo me preparo entonces para ser un hombre fiel? 3 cosas ahí de las que quiero mencionar. Primero, mi comunión con Jesús. Eso es algo importante. Como hablábamos en las conferencias, debo estar pendiente de mi tiempo con el Señor. Mi lectura de la Biblia, mi meditación en la palabra de Dios, mi tiempo de oración, mi tiempo con los demás hermanos. Necesito estar atento a eso.
Y sabemos que esto es básico en la vida cristiana. Sabemos que necesitamos leer la palabra de Dios, sabemos que necesitamos orar y sabemos que necesitamos estar en la iglesia. Eso lo sabemos siempre. Eso es básico. Pero corremos el riesgo de pensar que esto básico es tan básico que no lo necesito. O puedo correr el riesgo de pensar que esto básico, ya estoy cansado de esto básico, háblenme de otra cosa. Pero si descuido lo básico, empiezo a descuidar lo demás. Porque esto básico es el fundamento de todo lo demás. Si yo empiezo a descuidar mi tiempo de lectura, mi tiempo de oración, si dejo de estar atento a cómo estoy viviendo, eso me va a pasar factura. Y eso va a salir también reflejado en mi trato con los demás y en mi vida. Entonces necesito estar atento a eso, muy, muy necesario. Necesitamos recordar que la vida cristiana es una vida. La vida cristiana es mucho más que solo momentos. El momento de ir a la iglesia, el momento de leer la Biblia, el momento del devocional familiar, el momento de cantar. La vida cristiana es mucho más que solo momentos. La vida cristiana es una vida. Es una vida. Por eso es que no podemos bajar la vida cristiana a solo leer la Biblia. Leí la Biblia, estoy bien. Oré, estoy bien. No, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. ¿Cómo me relaciono con Jesús? Es una comunión con el Señor Jesucristo. La vida cristiana se trata de amar a Dios y conocerlo a Él. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Eso es lo que el cristiano hace. Crece en el conocimiento de Dios, busca conocer a Dios, ama al Señor Jesucristo. Jesús dijo que el mandamiento más grande era amar a Dios por sobre todas las cosas. Y no podemos amar a Dios perfectamente en este mundo caído, en nuestra naturaleza caída. Pero eso no quita que no lo amamos. Eso no quita que no crecemos en el amor a Él. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la vida del cristiano. Busca el reino de Dios, ama al Señor, crece en el conocimiento de Él. Así que si quiero ser un hombre fiel, necesito estar atento. Necesito estar atento a mi tiempo con el Señor, a mi comunión con el Señor, a mi vida con mi Señor y Salvador. Necesito estar atento a eso. Reflejarlo, exactamente. Se va a notar que estoy con Él. Un versículo que leyó David Tábora en la enseñanza, 1 Timoteo 4:16, dice que persiste en estas cosas para que tu aprovechamiento sea notorio. ¿A quién? A todos. Hey, todos van a ver. No, hombre, este hombre cómo pasa con la palabra de Dios. Hey, este hombre cómo está lleno de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión con los hermanos. Está lleno de eso. Eso no significa es perfecto, eso no significa siempre hace lo bueno, nunca se equivoca, pero podemos verlo en Él. Entonces necesito estar atento en mi comunión con Jesús. ¿Quiere ser un hombre fiel? Espero que sí. Necesita estar atento en su comunión con Jesús. Y eso no significa legalismo, eso no significa que lee la Biblia y ora y está pendiente de todo eso para que Dios lo acepte o para que usted esté bien en su relación con Dios. Pero hace todo esto porque ya ama al Señor, porque Dios ha obrado. ¿Y qué pasa cuando no lee la Biblia? Cuando se levantó y no la leyó porque se durmió. ¿Y qué pasa cuando pecó y por eso no quiere leer y orar? ¿Qué pasa? ¿Pierde la salvación? No. Como aprendíamos hoy, confía en el Señor Jesús. Confía en el Señor Jesús, que Él sí es perfecto, que Él sí ha cumplido las cosas por usted. Pero eso no elimina el esfuerzo ni elimina que tenemos que esforzarnos, mi comunión con el Señor. Segundo, ¿cómo me preparo para ser un hombre fiel? Necesito ser humilde. Humilde. Lo normal en el hombre es el orgullo. Somos tan orgullosos que decimos, ve, aquel que es orgulloso está escuchando atento. Pero no piense en otro, piense en usted. Hey, ¿cómo está mi corazón? Recuerden que el orgullo y la humildad es una actitud del corazón. No es cómo me veo, no es la ropa que uso, no es cómo le hablo a los demás. El orgullo es una cuestión del corazón. Y aún como creyentes luchamos con el orgullo.
Pero el Señor quiere que seamos humildes. Se puede andar vestido de etiqueta y ser humilde. Exactamente, y puedo andar con la ropa más fea y ser el más orgulloso. Se puede andar en la máquina más carísima y ser humilde. Así es, porque es una actitud del corazón, es una actitud del corazón. Miren lo que Pablo dice de la humildad, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué es la humildad? Cuando estimo al otro como superior a mí. Eso no significa que tengo baja autoestima y que yo digo, no, yo no valgo nada, todos son mejores, ni me den la comida, desen a todos, mejor a mí no me la den. No, eso no. Sino que el humilde es el que estima al otro, ve al otro y lo trata como él mismo y lo trata mejor. En su corazón hay esa actitud, ese es el humilde. Puede venir la tentación de querer ser un líder que quiere figurar. Hermano, la regla es ver mayor a uno al que tiene frente. Exactamente, estimar al otro como superior. Y puede venir la tentación de querer ver al otro y decir, yo quiero ser como este líder, yo no quiero ser como este otro líder. Quiero figurar, quiero estar en un puesto, quiero tener un nombre. Pero debemos recordar, quiero ser un hombre fiel, quiero ser un hombre fiel. Así que aquí no vine para competir con nadie. Aquí no vine para ser el mejor de todos. Aquí vine para ser un hombre fiel. Cuando vemos la historia de la iglesia y aún la historia de la Biblia, por ejemplo, esta semana estuvimos estudiando aquí en Romanos, capítulo 11, Pablo pone el ejemplo de Elías. Cuando Elías le dice al Señor, Señor, solo yo he quedado en este pueblo y me buscan para matarme. Y cuando vemos la historia en Primera de Reyes, parece que solo Elías está de creyente, solo Elías confía en Dios. Pero Dios le dice a Elías, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Me he reservado 7,000 hombres. Y no sabemos los nombres de esos 7,000. No lo sabemos. Solo sabemos el de Elías. Pero esos 7,000 fueron fieles al Señor. Y podemos pensar en nuestra historia moderna y podemos mencionar algunos pastores famosos que se han mantenido fieles al Señor. Y eso obviamente es que Dios los ha puesto ahí. Pero ¿cuántos hombres fieles no sabemos los nombres de ellos? Nunca. Nunca en esta tierra los vamos a saber. Pero que han sido hombres fieles, que han enseñado la palabra, que le han encargado a otros para que sigan haciendo la labor. Pero han dejado frutos. Exactamente. Entonces necesitamos tener cuidado. Necesitamos tener cuidado con el orgullo, que no quiero ser un líder para ganarme un nombre. Cuidado. El apóstol Juan, en Tercera de Juan, habla del ejemplo de uno que se llama Diótrefes. Diótrefes siempre quiere el primer lugar. Quiere ser el primero. Quiere que lo alaben a él. Y eso es peligroso. Uno de mis ejemplos más bonitos de la humildad en la Biblia, además de nuestro Señor Jesús, es el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, vienen los líderes religiosos y le preguntan si él es el Cristo. Díganos si usted es el Cristo. Díganos si usted es el Cristo. Juan el Bautista dice que él no es, sino que el que es viene después de él. ¿Y qué dice él? No soy digno de desatar la correa de sus calzados. Ni siquiera eso puedo hacer. Ni siquiera le puedo quitar el zapato al Mesías. Él es. Esa es la humildad de Juan. Dice Juan también en ese versículo, él tiene que crecer, hablando de Jesús. ¿Y yo qué? Yo tengo que menguar. Y para ser humildes de verdad, necesitamos luchar con nuestro orgullo, con la palabra de Dios, pero necesito decirle al Señor, Señor, yo quiero menguar, yo quiero que tú crezcas. Y el Señor me va a mostrar, si yo quiero hacer esa petición, si quiero ser un hombre fiel, el Señor me va a mostrar cuando venga uno o otro y no me quiera hablar y no me quiera saludar. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir a pelear mi puesto y mi nombre? ¿O voy a estimar al otro como superior? Por eso el Señor nos pone en la iglesia. El Señor no nos dice, ¿quieres ser un hombre fiel? Vayas a la montaña, estudie 20 años la Biblia y vuelve para plantar una iglesia. No, porque si voy a los 20 años a la montaña, estudio la Biblia, ¿cómo voy a venir? Lleno de conocimiento, pero ¿de qué más?
lleno de orgullo. Hey, ¿usted por qué no me quiere saludar? ¿No sabe que yo estudié la Biblia 20 años y no me quiere hablar? Hey, ¿usted por qué no me sirve? Usted solo viene empezando el 1 a 1. Yo llevo 20 años estudiando. Entonces me pone el Señor en la iglesia, ¿para qué? Hey, ¿cómo voy a tratar a aquel que no me habló? ¿Y cómo voy a tratar, como decía Pavel, al hermano difícil? Hey, ¿y cómo voy a esperar que me traten a mí, que soy bien difícil? Entonces necesito ser un hombre humilde. Necesito ser un hombre humilde. Obviamente eso se logra con la ayuda del Señor. Salmo 115, versículo 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y el último de los tres que necesito para que podamos pensar en cómo me preparo para ser un hombre bíblico es estudios bíblicos. Un hombre, fiel, estudios bíblicos. Necesito aprovechar los estudios que dan en la iglesia. Necesito aprovecharlos. Necesito crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. En las áreas seculares me quiero preparar para ser un mejor trabajador, para ganar más. Entonces tengo que llevar esto y lo otro y este curso y esta maestría. Y cuando vamos a la vida cristiana, ¿qué tengo que hacer? También tengo que capacitarme. Tengo que capacitarme para ser un hombre fiel. Tengo que capacitarme en la palabra de Dios para poder hacer un mejor trabajo donde Él me ha puesto. Si me ha puesto como líder en la casa, tengo que capacitarme para ser un buen líder. Tengo que capacitarme para ser un buen líder en mi empresa, para enseñarle la Biblia. Tengo que capacitarme para ser un líder en la iglesia. Tengo que capacitarme en los estudios bíblicos. Me matriculo en una clase y debo llevarla y debo terminarla. Y debo estudiar diligentemente. Ahora tenemos mucho más recursos de los que tenían hermanos en el pasado. Solo con la cantidad de Biblias que tenemos. ¿Verdad? Híjole, no le entiendo este versículo. Voy a ir a otra versión. Tampoco le entiendo, voy a ir a otra, y a otra, y a otra. Lo voy a tener aquí para compararlo en mi Biblia. Lo tengo en la computadora, lo tengo en la tablet, también lo voy a escuchar por aquí. ¿Qué cantidad de recursos tenemos que necesitamos aprovechar? ¿Se han fijado en la librería cuántos buenos libros hay ahí? Montón de recursos para capacitarnos en la obra del Señor. Así que debo buscar los estudios bíblicos que me ayuden a prepararme mejor para servir al Señor. A veces, como hemos aprendido, queremos que el Señor nos use, pero no me preparo. Estoy a la deriva ahí. ¿Y usted qué quiere? Yo quiero ser usado por el Señor. ¿Y qué hace? Aquí estoy esperando a ver a qué horas me llama. Ahí va a seguir esperando. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que prepararme para que Dios me ayude, para que Dios me use como un hombre fiel para enseñar a otros. Si Dios me llama a ser pastor, si Dios me llama a solo ser un líder en mi hogar, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser fiel o no? Si Dios me llama y todos me conocen, ¿voy a ser fiel? Si Dios me llama y nadie me conoce, ¿voy a ser fiel al Señor? Y eso es lo que el Señor quiere. Así que, hermanos, que con la ayuda del Señor podamos cumplir la labor que se nos ha dado. Que podamos ser líderes, si usted es un líder, que podamos ser líderes que buscan a otros para enseñar lo que ha recibido. Y si usted no es un líder, que usted pueda capacitarse para servir al Señor en lo que el Señor le ha dado. Todo esto es por la gracia de Dios. Todo esto es por la gracia de Dios, nunca por los esfuerzos humanos. Nunca por los esfuerzos humanos. Y cuando el Señor obra, nos sorprendemos de lo que Él hace con hombres que Dios llama, que son fieles al Señor. Así que espero muchos de aquí verlos servir en sus iglesias, sirviendo como líderes, capacitándose, arreglándose. Si tengo que arreglar algunos problemas, arreglándolos para poder capacitarme y prepararme. Muchos de los jóvenes que veo allá, quiero verlos en 20 años como líderes desde ya. Bueno, perdón, hay otros jóvenes por ahí, no me fijé. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias. Señor, tu palabra es poderosa para transformarnos. Líbranos de ser personas que solo reciben conocimiento y no se entregan al servicio.
Ayúdanos a capacitar a hombres, Señor. Yo sé que muchos aquí ya trabajan con otros. Prepáralos para seguir trabajando, encargándoles la palabra de Dios, enseñándoles a enseñar a otros. Pero sobre todo, Señor, haznos hombres fieles, fieles a ti. Hombres fieles que queremos obedecerte, Señor. En el lugar donde nos has puesto, ahí en nuestras casas, Señor. Porque si queremos ser fieles en otros lados, pero no queremos ser fieles en nuestra casa, con nuestros hijos, nuestra esposa, aún nuestros nietos, en los que también podemos impactar, Señor. Ayúdanos a ser fieles ahí. Señor, qué bonito la descripción de estos hombres. Dios mismo diciendo, este es mi hombre fiel. Solo, Señor, tennos por dignos. Tennos por dignos para ser llamados fieles en el reino de los cielos. Te lo pedimos. Bendice a cada uno de estos hombres en el lugar donde está, en el lugar donde le has puesto. Transforma su corazón. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos algunos minutos. Recuerden que a las 10